como esos pequeños tips que tenemos, porque son muchos. En el proceso van a haber muchísimos, muchísimos tips, pero básicamente creo que debes iniciar uno. No es complicado internacionalizar una franquicia, ¿no? Realmente lo podemos hacer y una de las grandes ventajas que tenemos en México, sobre todo para el mercado centroamericano, es que México es referente en franquicias, sobre todo para ese tipo de mercado. Si el día de hoy a mí me preguntaran, yo, ¿dónde internacionalizaría mi marca a nivel franquicia? Sería en Centroamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país, porque son países que de verdad tienen como referencia a México como, o sea, lo tienen como referencia en cuanto a marcas, ¿no? Eso se los digo pues yo desde lo que viví durante todos estos años comercializando las franquicias en estos países. De las cosas que más nos frenaron a lo mejor a nosotros como marca de poder llegar a muchísimos más países en Centroamérica, que sí nos encontramos sobre todo por el mercado o por el producto que nosotros estábamos comercializando, es porque el helado era un producto que estaba, pues ya hay muchísima competencia y por ejemplo en Guatemala nos pasó que uno de los dueños de una de las marcas más grandes que había de helados en Guatemala era también la hija, más bien el papá de la dueña, estaba metido dentro de los centros comerciales, era uno de los inversionistas de los centros comerciales, y entonces era muy complicado entrar a este tipo de centros comerciales. Entonces eso fue uno de los, digamos que de las barreras que encontramos para podernos internacionalizar. Um, para mí, ¿qué es lo básico para que puedas internacionalizar una marca? Es que tengas bien establecidos cuáles son, o sea, tus procesos, tu producto. ¿Cuál es ese producto que tú vas a ver, yo puedo tener helado y yo puedo saber qué quiero, o sea, yo dentro de mi modelo de franquicia en México, yo le vendo a mis franquiciatarios el polvo, les vendo el yogur, les vendo los toppings, pero resulta que cuando te vas a nivel internacional, no vas a poder comercializar los mismos productos simplemente porque unos físicamente no lo puedes hacer. O sea, yo no podía vender el yogur que vendía aquí, se los podía vender a mis franquiciatarios en Nicaragua o en Costa Rica. Entonces es bien importante definir cuáles son esos productos, porque al final en una franquicia tú vendes dos cosas. Uno, el know-how. Dos, el producto. Entonces tienes que definir cuál va a ser ese producto y tener, o sea, y hacer realmente una investigación de cuáles son los productos que puedes comercializar, cuánto va a ser el margen que le vas a ganar a esos productos. Y tres, perdón, cuáles son los requerimientos legales que vas a necesitar hacer en cuanto a todo el tema aduanal, si hay algún convenio con X país en el cual tú puedas sacarle mayor valor a ese producto. Entonces es bien importante que te asesores antes de empezar a hacer como todo el proceso de internacionalización. ¿Suena complicado? No lo es. La realidad es que, pues creo que cuando ya tú tienes bien establecida tu franquicia en México, tú ya tienes bien establecidos tus procesos y tienes todo bien cerrado y bien estructurado, ya es muy fácil internacionalizarlo. Hacer todo el tema de exportación es sencillo, ya hay muchísimos apoyos, pues a nivel, en México hay muchísimo apoyo para que pues tú puedas exportar los productos y que te asesoren para que pueda ser lo más fácil posible. Además de que pues hay muchos tratados entre los países para que puedas tener, digamos que esos impuestos sobre estos productos que te van a convenir y te van a ayudar a que pues obviamente le puedas ganar muchísimo más a estos productos y le convenga a tu franquiciatario. Por otro lado, otro de los tips que tengo que es bien importante cuando vayas a internacionalizar una marca es siempre asesórate con alguien local, ¿no? Muchas veces a mí me llamaban o me contactaban, no sé, de Panamá, ¿no?
Y me dice, no, es que yo soy de Panamá, pero quiero comprar la franquicia de Moyo para ponerla en Guatemala. Y yo, ¿what? Como por. Entonces es bien importante que tu franquiciatario, y sobre todo cuando estás entrando a un país nuevo, sea local, porque tú estás abriendo las puertas en un país nuevo, en que no, pues realmente casi o no te conocen o casi no te conocen, ¿no? Entonces, es importante que venga de la mano de alguien que te pueda asesorar y te pueda acompañar en todo este proceso para que de esta forma pues seas más asertivo con la forma, o sea, uno, negociación de locales, que es complicado. Dos, en la parte de abrirte puertas para apoyos en licencias, en una cantidad de cosas que ustedes al día de hoy saben que hacemos en las marcas locales, ¿no? Cuando abrimos una tienda o cuando abrimos un negocio aquí en México, llámese Monterrey, llámese Ciudad de México, son exactamente los mismos procesos, pero no es lo mismo llegar como alguien extranjero a hacer ese tipo de gestiones a que tú vayas de la mano con alguien local. Entonces, creo que eso es bien importante, que te asesores con alguien local, que tu franquiciatario sea local para abrir mercado, para que de esa forma tú puedas conocer y entender muchísimo mejor a tu cliente y a tu mercado, que conozcas la plaza. Y algo que a mí me definitivamente marcó una pauta y creo que es súper necesario, es que el marketing, tú le destines por lo mínimo un 10% de tu inversión mensual al tema de marketing, ¿no? Durante por lo menos los primeros 6 meses, mínimo ese 10%, ya sea y no sé si a lo mejor me estoy como saliendo un poquito, pero es otro de los tips que son bien importantes. Generar, inclusive 6 meses antes de la apertura, empezar a generar ese conocimiento, porque tú vas a llegar como un desconocido a un país o a una ciudad donde realmente pues no hay un conocimiento previo de tu marca. Entonces es bien importante que le enseñes, que le expliques, que le vayas marcando la pauta de que vas a entrar. Y esto, la verdad es que a mí me pasó en Nicaragua y creo que es uno de mis casos de éxito. Influye también mucho en el perfil del franquiciatario que escogimos para Nicaragua, pero también es cómo se ejecutó todo el proceso. Nicaragua era un país, bueno, es un país complicado porque es un país que pues está pasando y ha pasado durante muchísimos años por procesos políticos y sociales complicados. Y cuando nosotros me acuerdo que cuando entramos a Nicaragua, me decía, el que en ese entonces era mi jefe, me decía, oye Camila, ya fui a Nicaragua, de verdad, yo creo que pues esa apertura ni vale la pena que yo vaya. Vete tú a Nicaragua, haz tú la apertura sola. Yo llevaba muy poco trabajando en Moyo. Me dice, ve y haz tú la apertura, ¿no? Y ya, o sea, eso va a ser súper sencillo. Bueno, llegué yo a Nicaragua. La verdad es que el trabajo que habíamos hecho previamente, desde buscar la ubicación, involucrarnos con todo el proceso de conseguir proveedores, porque claro, uno creería que Nicaragua, por ser un país en el que las riquezas naturales son vastas, era muy fácil conseguir proveedores de fruta, pero ¿qué crees? Que no. O sea, llegamos a Nicaragua y nos encontramos que las frutas ya estaban vendidas. O sea, lo poco que produce Nicaragua ya está vendido a los centros, o sea, a los supermercados. Entonces, ¿qué pasa? Que llegabas a Nicaragua y te decían, no, pues es que no tengo fresa porque pues ya se la vendo toda a Walmart. Y tú, pero ¿cómo? No hay fresa. O sea, tenías que literal conseguir a alguien que la trajera de Costa Rica. Entonces empezamos, o sea, por eso es bien importante como involucrarse en todo ese proceso, porque aunque pareciera que eso no iba a ser complicado, resultó ser uno de los puntos más complicados de todo el proceso. Y no podíamos llevarla, o sea, no nos podíamos llevar las frutas de aquí. Entonces, todo lo demás sí, hasta las galletas Oreo nos las llevamos desde acá,
pero la fruta no la podíamos llevar, ¿no? Teníamos el tema del yogur. Nosotros decíamos, bueno, nosotros te ayudamos a conseguir el proveedor de yogur que tiene las características como el que está aquí en México. Y se hacía toda una evaluación del proveedor, cómo eran sus procesos, se visitaba la planta, se hacía todo el proceso de selección. Y resulta que no teníamos mucho donde escoger, teníamos solo 2 proveedores que lo hacían en todo el país. Y resulta que este proveedor estaba al lado de Costa Rica, entonces era bien complicado hacer todo ese proceso de traslado, de hacer toda la parte de pasar este producto, pero finalmente se resolvió. O sea, finalmente se resolvió y al final este proveedor hasta el día de hoy trabaja con Nicaragua. Y cuando llegamos a Nicaragua, aparte de todos estos temas, nos dimos cuenta que éramos, mejor dicho, la marca que había llegado a Nicaragua y la gente hacía hasta 3 horas de fila para comprar un helado el día de la apertura, ¿no? Y los días subsecuentes. Yo decía, por favor, ya paren a la gente, no la dejen, por favor, hacer más fila, porque ya no nos daba la vida, ya no podíamos, estábamos desde las 9 de la mañana repartiendo helados hasta las 10 de la noche y obvio, no querías decirle no a la gente, porque había gente que estaba haciendo fila durante 3 horas por un helado. Llegaron, o sea, llegaron programas de televisión, nos llegaron a entrevistar, o sea, fue un boom impresionante. Y con esto voy, el mensaje es, sí, Moyo es una marca reconocida en México, pero eso no quiere decir que ustedes como marcas, que digo, desconozco ahorita qué marcas tienen ustedes, pero creo que no importa si eres chiquito o grande. Yo creo que lo más importante, y esto en general en cualquier negocio, no importa el tamaño de tu negocio, lo importante es que tengas establecidos cuáles son, o sea, tus objetivos, que tengas establecidos tus procesos como franquicia, que estés bien asesorado en todo este proceso de internacionalización, que creas en el marketing, necesitas tener marketing para poder entrar a un mercado nuevo, de otra forma no lo hay, ¿no? Y, y tropicalizar un poco la marca sin perder la esencia. O sea, nosotros en Moyo manejamos los mismos productos, manejamos los mismos sabores, pero utilizábamos frutas locales. Y al final, y con todo el rollo que había de conseguir frutas y literal me fui a meter a la central de abastos, que obviamente ni siquiera es parecido a lo que es una central de abastos aquí, o sea, la realidad es que era muy pequeña, pero logramos conseguir frutas locales y entonces empiezas a crear un engagement con el mercado al que estás llegando. Y eso es bien importante que ustedes también lo analicen y revisen qué es lo que ustedes de sus franquicias pudieran tropicalizar que cree ese engagement con su mercado meta. Eso es bien importante porque al final eso genera ese sentido de pertenencia, ese, que lo necesitas para poder entrar a un mercado nuevo y que al final nos ayudó muchísimo porque pues, no era como la marca que llega de México, que al final, repito, o sea, somos, o sea, en México somos pues, referente importante para Centroamérica. Entonces, eso les puede ayudar muchísimo en este proceso de internacionalización. No sé si alguno de ustedes ya lo ha tratado o está en ese proceso, pero creo que es muy buena plaza para poder empezar en este proceso de internacionalización.